Agradezco muchísimo la oportunidad de estar con ustedes en este curso de posgrado en reumatología. Esta plática tiene los posibles conflictos de interés. Quiero iniciar con ustedes con un caso clínico. Les presento el caso de una mujer de 45 años que es originaria y residente de la Ciudad de México. No tiene en realidad ningún antecedente de importancia y que inició su padecimiento actual en junio del 2019 con disnea de moderados esfuerzos y tos de expectoración y hialina, así como debilidad de miembros torácicos de predominio proximal. Cuando se hizo la exploración física, tenía tórax con estertores en velcro en región subescapular bilateral. Sin embargo, a pesar de que tenía ya historia de supuesta debilidad muscular proximal, al momento de explorarla encontramos una fuerza muscular 5 de 5 en las 4 extremidades y no encontramos signos que sugirieran artritis. Esta es la tomografía inicial, en la cual existen zonas de infiltrado consistentes con consolidación peribronquiolar de predominio en los lóbulos inferiores. Tomando en cuenta esta tomografía de una neumonía organizada, compatible con una neumonía organizada, se llevaron a cabo diversos estudios, entre los que destaca un panel de miocitis por inmunoblot, que puede detectar todos estos autoanticuerpos, y se encontró con un anti-PL7 fuertemente positivo, con una intensidad de 79. Resto de algunos otros exámenes, cabe destacar que la creatininfosfoquinasa es básicamente normal, no hay la presencia de anticuerpos antinucleares, y con este caso quiero presentarles el panorama actual de quizá el reto más importante en el cual nosotros, los reumatólogos, junto con los neumólogos, tenemos una importante interacción. Las enfermedades difusas del intersticio pulmonar se definen como enfermedades que, si bien afectan el intersticio pulmonar, son extremadamente heterogéneas y comparten un grupo muy grande de enfermedades que comparten algunas manifestaciones clínicas, fisiológicas, radiológicas y patológicas. El término de enfermedad pulmonar intersticial surge de que, si bien el proceso de enfermedad parece iniciar en el intersticio pulmonar, también puede haber afección de la vía aérea y del espacio alveolar. Sucede que múltiples de las enfermedades autoinmunes inflamatorias que nosotros como reumatólogos tratamos tienen importante afección intersticial. Por ejemplo, en el caso de la esclerodermia, la enfermedad pulmonar intersticial es la principal responsable de la mortalidad y afecta de manera muy relevante al 30% de los pacientes con esclerosis sistémica. En el caso de la artritis reumatoide, hasta el 8% de los pacientes con artritis reumatoide tienen una enfermedad intersticial clínicamente relevante y se ha estimado en algunas cohortes que es la segunda causa de mortalidad. Y bueno, como en el caso de las miopatías inflamatorias en un paciente con PL7, pues es quizá la manifestación con mayor morbilidad y mortalidad de las miopatías inflamatorias. Lo que es increíblemente intrigante y difícil es que prácticamente todas las enfermedades autoinmunes inflamatorias que tratamos no tienen un solo patrón específico de daño. Por el contrario, existe, por ejemplo, en la esclerodermia, una gran heterogeneidad, o en la artritis reumatoide, una gran heterogeneidad del tipo de afección intersticial que los pacientes con estas enfermedades pueden tener. Si bien es cierto que, por ejemplo, en la esclerodermia el patrón más común es la neumonía no específica, y en la artritis reumatoide el patrón que al parecer es el más frecuente e irrelevante desde el punto de vista clínico es la neumonía usual. Los pacientes con enfermedades autoinmunes pueden tener prácticamente todo el perfil de patrones tomográficos e histológicos que de las enfermedades pulmonares intersticiales. Pero existe otro grupo de sujetos que representan un reto aún más grande. Y son aquellos sujetos que no cumplen criterios de clasificación para una enfermedad reumatológica bien definida. Repito, son el grupo de sujetos que tienen una enfermedad pulmonar intersticial que se puede presentar en las enfermedades autoinmunes, pero que no cumplen criterios de clasificación bien definidos para tener alguna enfermedad reumatológica per se.
Sí, y tienen más bien manifestaciones sutiles. Y de hecho, prácticamente todos los grupos que estudian a las enfermedades intersticiales en el mundo han reportado pacientes con enfermedades intersticiales idiopáticas que pueden tener autoanticuerpos extremadamente específicos para algunas enfermedades reumatológicas, como los antipéptidos cíclicos citrulinados, anti-DNA de doble cadena, anticentrómero o antijo. Estos pacientes que tienen manifestaciones o bien clínicamente muy sutiles que no les permiten ser clasificados como tales, como enfermedades reumatológicas, o que tienen la seropositividad para los autoanticuerpos, han recibido una gran cantidad de nombres. No me voy a detener en cada uno de estos, simplemente quiero ejemplificar qué nombres han recibido. Y para poner un poquito de orden, en el 2015, la Sociedad Europea de Respiratoria y la American Thoracic Society propusieron un pronunciamiento de investigación para dar un nombre o un sistema de clasificación a todos estos sujetos que tienen o bien manifestaciones sutiles o bien serologías positivas, que tienen una enfermedad pulmonar intersticial y que no pueden ser clasificados como enfermedades reumatológicas. Y esta propuesta es la denominada como neumonía intersticial con características autoinmunes. Y los sujetos que pueden cumplir esta clasificación, lo que los vamos a llamar como NIRAS, neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad, bueno, deben de tener la presencia de una neumonía intersticial demostrada por tomografía de alta resolución o por biopsia pulmonar y deben de cumplir al menos dos de los siguientes criterios. Uno, que no cumplan criterios de clasificación de una enfermedad del tejido conjuntivo bien definida y que al menos tengan dos de las siguientes: el dominio clínico, el dominio serológico y el dominio morfológico. Con respecto al dominio clínico, existen múltiples signos que están presentes en esta clasificación, que van desde la presencia de manos de mecánico, de la ulceración de las puntas de los dedos, la presencia de sinovitis en diferentes articulaciones, las telangiectasias palmares, el fenómeno Raynaud, el edema compatible con fenómeno Raynaud y algunos signos compatibles con el Gotrón. Lo que yo les quiero transmitir es que estos signos en este grupo particular de pacientes son muy sutiles y uno debe de ser extremadamente acuicioso en la exploración y debe de tener un umbral bajo para encontrarlos. Por ejemplo, aquí tendríamos datos compatibles con un signo de Gotrón en un paciente con antisintetasa. El Gotrón no es el que esperaríamos ver en la clásica dermatomiositis. Son manifestaciones extremadamente sutiles y que muchas veces el paciente ni siquiera los está reconociendo como manifestación de la enfermedad. Algunos pacientes se presentan con este tipo de lesiones que son muy semejantes a la piel de los pacientes con esclerosis sistémica, con lesiones de tipo sal y pimienta. En el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde tengo el gusto de trabajar, y el gusto y el honor de trabajar. De hecho, nosotros estamos constituidos en la unidad de enfermedades del intersticio pulmonar y reumatología, y prácticamente el reumatólogo y los neumólogos trabajamos en consultorios contiguos, y si de repente yo tengo una duda, paso a preguntarles al neumólogo, y si los neumólogos tienen alguna duda, ellos pasan a mi consulta y yo trato de resolverles las mismas. En otras palabras, prácticamente los evaluamos clínicamente al mismo tiempo y buscamos signos tan sutiles como esto. Este es un paciente que tenía un anti-SCL 70 positivos y las lesiones en sal y pimienta son muy escasas en este grupo o pueden ser muy pequeñas en este grupo de pacientes. Y las famosas manos de mecánico, bueno, en la gran mayoría de pacientes no son como en los libros clásicos de reumatología, en las cuales se nos presentan lesiones extremadamente extensas, sino en la gran mayoría de sujetos las lesiones que son muy semejantes a una dermatitis por contacto, de hecho son prácticamente, y de ahí viene el nombre, manos de mecánico, manos o de maquinista, manos de
de una persona que está en contacto con alguna sustancia abrasiva y que le pudiera dar una dermatitis por contacto, la mayoría de los pacientes tienen lesiones muy, muy sutiles. De hecho, estas manos son las más clínicamente evidentes de toda la colección de pacientes que hemos tenido la oportunidad de evaluar y atender. Y por último, estas lesiones que son muy características en los codos, que son hiperqueratósicas y que a veces llegan a confundirnos pensando que el paciente pudiera tener una lesión semejante a psoriasis. Y vale la pena comentar que las lesiones asociadas a antisintetasa, como en las manos de mecánico o estas hiperkeratosis o las primeras iniciales, de hecho, correlacionan muy bien con las manifestaciones pulmonares. Cuando el paciente recibe tratamiento y mejora desde el punto de vista pulmonar, también mejoran las lesiones dermatológicas. Y pasemos ahora a algunas otras manifestaciones sutiles, como las del eritema facial de este paciente que tenía un anti-MDA positivo. El anti-MDA positivo se puede presentar también con otras manifestaciones dermatológicas y lo más característico de ellas es que llegan a necrosarse y a ulcerarse y también correlacionan con la respuesta al tratamiento. Aquí intentaba demostrarles que había pequeñas zonas de eritema que pues, son semejantes al agotrón. Ahora bien, este sistema de clasificación tiene también un apartado de dominio serológico. ¿Y qué anticuerpos voy a pedirle a un paciente que tenga una enfermedad pulmonar intersticial y que se esté sospechando la presencia de autoinmunidad? El dominio serológico es extremadamente amplio y heterogéneo. En el instituto, en el INER, nosotros hacemos una prueba de anticuerpos antinucleares y también hacemos los siguientes autoanticuerpos. Estos paneles de inmunoblot nos permiten tener la capacidad de que en una sola prueba podamos evaluar prácticamente el perfil de un perfil completo de miositis y un perfil completo para anticuerpos asociados a esclerosis sistémica. El problema de esta clasificación es que no es lo mismo tener a un paciente con antipéptidos cíclicos citrulinados positivos como, por ejemplo, un paciente con anticuerpos anticentrómeros positivos. Pero creo yo que debido a que todos los pacientes, o más bien a que todas las enfermedades reumatológicas pueden presentar, a todas las enfermedades reumatológicas inflamatorias, pueden presentar una gran heterogeneidad de patrones pulmonares intersticiales, sí está claramente justificado que en un sujeto con enfermedad pulmonar intersticial se le haga todo este panel de autoanticuerpos. Y de hecho, pudiera comentar que este panel es incompleto, porque alguien me pudiera argumentar, doctor, ¿dónde pongo a los pacientes que tienen antimieloperoxidasa positivo y que está claramente descrito que hacen patrones pulmonares intersticiales muy fibróticos? ¿O qué pasa con los pacientes con anticuerpos anti-TH2? Que de hecho, en las pocas descripciones clínicas que existe, son sujetos que tienen prácticamente una esclerodermia sin esclerodermia, manifestaciones muy sutiles de la esclerosis a nivel de piel, y que sí tienen una importante afección pulmonar intersticial de patrón fibrótico y asociado a hipertensión pulmonar. Y por último, pasemos al patrón morfológico. Y de hecho, recuerden la diapositiva en donde les enseñé que había en las enfermedades reumatológicas una gran heterogeneidad de los patrones pulmonares intersticiales. Aquí en esta misma clasificación sucede exactamente lo mismo. Existen patrones que van de la neumonía intersticial no específica, la neumonía organizada, la sobreposición de estos dos mismos, la neumonía intersticial linfocítica. Y sucede que si tenemos este tipo de daño y más un autoanticuerpo positivo, podemos clasificar a este sujeto como neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad. Sin embargo, estos patrones pudieran tener un patrón de respuesta completamente diferente. Por ejemplo, acá tenemos una sobreposición de neumonía intersticial no específica con neumonía organizada. Y en esta tomografía basal, podemos ver la extensión de daño pulmonar y posterior al tratamiento vemos que el paciente tiene prácticamente una limpieza, una mejoría total del daño pulmonar
con el que se presentó al instituto. Sin embargo, tenemos aquí un patrón de una neumonía intersticial usual, en la cual existe esta afección subpleural, y después de tener tratamiento, no existe esa mejoría observada, y de hecho existe cierto grado de progresión de la enfermedad, como es muy evidente aquí y acá. Esta es la lesión inicial, esta es la lesión subsecuente, y podemos ver de hecho que existe progresión de la misma. Lesión inicial, lesión subsecuente, existe progresión de la misma. Entonces, en este sistema de clasificación, tenemos una gran heterogeneidad de patrones pulmonares, y de hecho esa gran heterogeneidad nos da lo que en esta imagen tenemos. Algunos van a responder muy bien a tratamientos con inmunosupresores, y otros van a, por el contrario, pueden tener progresión de la enfermedad. Ahora bien, en esta diapositiva, ambos pacientes son anticuerpos antisintetasa positivos. Ok, bueno, ¿qué tenemos entonces con este nuevo sistema de clasificación? El de neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad. Bueno, sucede que sí nos resuelve el problema de qué nombre ponerle a los pacientes que tienen enfermedades, rasgos de autoinmunidad en el contexto de una enfermedad pulmonar intersticial, pero debemos de preguntarnos si verdaderamente es la solución. ¿Qué tanto debemos de evaluar a los pacientes desde el punto de vista serológico? Si tiene una relevancia en el pronóstico y si tiene relevancia en el tratamiento. Y creo que hasta el momento, el único punto que nos soluciona es que ya tenemos un nombre, pero ni tenemos una evaluación serológica completa, y además esta clasificación va a producir, no nos resuelve el problema de la relevancia pronóstica, y tampoco nos da una solución desde el punto de vista del tratamiento. Y eso tiene que ver a que, por ejemplo, existen varios grupos en los cuales se han dado cuenta que los anticuerpos específicos de miositis identifican a un grupo distinto, específico, de hecho, con buen pronóstico, como vendría siendo este grupo de sujetos que tienen una muy buena respuesta al tratamiento, y que son clasificados como neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad. Acá podemos ver que el grupo que tuvo mejor supervivencia fue aquellos que tenían enfermedad pulmonar intersticial asociados a miopatías inflamatorias o a anticuerpos asociados a miositis. De hecho, este es el grupo, miositis específica autoantibodies. Esta es la línea, y podemos ver que prácticamente era el grupo que mejor pronóstico tenía en el seguimiento. Y de hecho es exactamente este grupo de sujetos. Un paciente con una antisintetasa que tiene una muy buena respuesta al tratamiento. Y eso se ve reflejado en el pronóstico de los sujetos. De hecho, aquellos sujetos con anticuerpos antisintetasa tienen el siguiente comportamiento en las pruebas de función pulmonar. En este artículo publicado el año pasado por González Pérez y colaboradores, se dieron cuenta o describieron que los pacientes, por ejemplo, a nivel de la capacidad vital forzada, con enfermedad pulmonar intersticial, tenían aproximadamente una mediana del 55% de capacidad vital forzada, y que después del tratamiento con corticosteroides y con fármacos modificadores de la enfermedad, tenían a la siguiente evaluación una mejoría muy importante, tanto desde el punto de vista clínico como el estadístico, y esta mejoría con la continuación de fármacos modificadores de la enfermedad permanecía constante en la gran mayoría de los pacientes. Y lo mismo se podía ver en la difusión de monóxido de carbono. En la siguiente consulta, a los 6 meses de seguimiento, había una gran mejoría, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista estadístico, y esta mejoría tendía a mantenerse en el tiempo. Y de hecho, en este estudio se dieron cuenta que prácticamente no había, a diferencia de otras publicaciones, no había ninguna diferencia entre el pronóstico entre aquellos sujetos que eran clasificados con enfermedad pulmonar intersticial J1 positivo contra aquellos pacientes con otros patrones de antisintetasa, como PL7, PL12, EG.
por ejemplo, y prácticamente no había ninguna diferencia. Sin embargo, el comportamiento de otros pacientes que son clasificados como neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad, como por ejemplo aquellos pacientes con anti-TH2 positivos, el pronóstico es diametralmente opuesto. Este es otro estudio en el cual se evaluó la supervivencia de pacientes que cumplían criterios de clasificación para neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad y que son positivos para TH2. Y lo que observamos es que, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen en primer lugar, se encontró una alta frecuencia de hipertensión arterial pulmonar o presiones sistólicas de la arteria pulmonar mayores de 50 y aquellos sujetos que tenían ese nivel, todos fallecían o todos fallecieron en el seguimiento y eso marcó de manera muy importante el pronóstico de estos pacientes. A lo que quiero llegar es que esta clasificación no por fuerza nos da un patrón de pronóstico determinado, sino por el contrario, existe una gran diferencia y es muy probable que esta diferencia esté íntimamente asociada al patrón de anticuerpos que estos pacientes tienen. Los pacientes con anticuerpos antisintetasa parece ser que van a tener un muy buen pronóstico, pero estos pacientes no por fuerza van a tener exactamente el mismo pronóstico que, por ejemplo, aquellos pacientes con antitopoisomerasa o con patrón centro o con anticuerpos anticentrómero. Por último, si bien es cierto que en el año pasado se empezaron a publicar artículos como el que sigue, el riesgo de progresión de neumonía intersticial con características autoinmunes a una enfermedad reumatológica sistémica, bueno, los autores de este artículo dicen que sí existe un riesgo aumentado de desarrollar una enfermedad sistémica autoinmune en aquellos sujetos con una neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad. Sin embargo, permítanme diferir con estos autores. En realidad, desde el punto de vista clínico, a mí no me interesa que mi paciente con unos anticuerpos antisintetasa evolucione o no a una miopatía completa. A mí lo que me interesa, en realidad, es que el paciente evolucione así y no tenga y se mantenga así en el seguimiento. Si el paciente está bien tratado, desde mi perspectiva, es baja la probabilidad de que ese paciente evolucione a una forma completa de miopatía inflamatoria. Por el contrario, a mí lo que me causa mucho conflicto es tratar de encontrarle la solución a este grupo de sujetos que, pese a los esfuerzos terapéuticos que hacemos, siguen teniendo una muy mala evolución o un mal pronóstico. Y parece ser que la respuesta está en el campo, o la vienen dando un grupo de neumólogos que ha propuesto que algunas enfermedades, sin importar la etiología, sean clasificadas como enfermedades pulmonares fibrosantes. Dentro de estas causas de enfermedades pulmonares fibrosantes están las causas autoinmunes, que nos pueden dar la producción de fenómenos inflamatorios y fenómenos profibróticos que nos van a dar lugar a la presencia de la transformación o de la aparición de focos de miofibroblastos que están íntimamente asociados a procesos fibróticos. Y lo que podemos observar en estos pacientes es que, teniendo ese trasfondo autoinmune, en realidad, pese al tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad, con inmunomoduladores, inmunosupresores, en el tiempo la fibrosis progresa. Este concepto tiene importantísima relevancia desde el punto de vista terapéutico. Desde hace tiempo, por ejemplo, en la artritis reumatoide, sabemos que si tenemos un paciente con un importante componente inflamatorio y le damos corticosteroide más algún fármaco modificador de la enfermedad, por ejemplo, a esta paciente le dimos metotrexato con leflunomida, pues sí puede tener una importantísima mejoría en todas las lesiones pulmonares inflamatorias. Sin embargo, cuando evaluamos esta respuesta en sujetos que tienen una importante extensión de la lesión pulmonar,
desde el punto de vista fibrótico. Y, por ejemplo, en este estudio en el cual se comparó la capacidad vital forzada en sujetos con artritis reumatoide después de recibir un tratamiento, lo que observamos es que aquellos que tenían puntajes por arriba de la extensión de la mediana de esa muestra, del puntaje de fibrosis, utilizando una escala de Caserón. O sea, aquellos pacientes, en otras palabras, aquellos sujetos que tenían la mayor extensión de fibrosis de esa cohorte, aquí, aquellos sujetos que estaban por arriba de la mediana de la extensión de fibrosis de esa cohorte, no tenían prácticamente ninguna mejoría desde el punto de vista en la respuesta de la capacidad vital forzada. Sin embargo, aquellos sujetos que tenían poca extensión de la fibrosis y que tenían predominio de lesiones pulmonares inflamatorias, sí se observaba esa mejoría y de hecho desde un punto de vista fisiológicamente muy relevante. Desde una mediana de 0.65 de capacidad del esperado de la capacidad vital forzada en la evaluación basal, subían hasta una mediana de 0.83, que es también clínicamente significativo. Entonces, aquellos sujetos que tienen una extensión importante en la fibrosis no van a mejorar con el tratamiento antifibrótico y de hecho lo que parece ser es que si ya tiene fibrosis en la evaluación basal, ese paciente va a evolucionar a mayor extensión de la enfermedad pulmonar intersticial. Y ahí viene entonces la relevancia de este concepto. Si nosotros estamos encontrando fibrosis desde la evaluación inicial, ese paciente va a evolucionar, hagamos hacia el deterioro, hagamos lo que hagamos hasta este momento. Sin embargo, en los últimos años han aparecido fármacos antifibrosantes, por ejemplo, pirfenidona o nintedanib. Y en este ensayo clínico, el ensayo INBUILD, en el cual se incluyeron sujetos con el espectro de enfermedad pulmonar intersticial fibrosante, sin importar la etiología, se observó, o sin importar la causa, se observó que aquellos sujetos que recibieron nintedanib en comparación con aquellos que recibieron placebo, tuvieron una menor pérdida de la tasa de cambio de la capacidad vital forzada. Aquellos sujetos que recibieron el medicamento tuvieron una mediana de 50 mililitros de pérdida en el seguimiento comparados con aquellos sujetos que recibieron el placebo que perdieron prácticamente 200 mililitros a las 52 semanas de seguimiento. Desde mi perspectiva, esta disminución es clínicamente relevante. Uno en la práctica diaria, cuando uno los va llevando, cuando pasa un año, cuando pasa 2, cuando pasa 3 años de seguimiento, te das cuenta que el paciente ya ha perdido prácticamente medio litro de capacidad vital forzada y eso se refleja de manera muy relevante en su capacidad física, en su calidad de vida. Un tratamiento que disminuya la pérdida de la capacidad vital forzada, si bien no es lo ideal desde el punto de vista curativo o no está alcanzando una curación en este grupo de sujetos, creo que sí va a tener un impacto real en la calidad de vida, en la funcionalidad de estos sujetos. Y sucede que en este ensayo clínico incluyeron muchos sujetos de nuestro campo. Dentro de las enfermedades autoinmunes que se incluyeron en este ensayo clínico estaba la enfermedad pulmonar asociada a la artritis reumatoide, la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la esclerosis sistémica, a otras enfermedades autoinmunes y a la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Entonces, este sería el primer estudio en el cual se está evaluando la capacidad de este fármaco antifibrosante en un grupo heterogéneo de pacientes con enfermedades reumatológicas. Entonces, es muy probable que en aquellos sujetos con enfermedades intersticiales del tipo fibrosante y con autoinmunidad, por ejemplo, vendría siendo el caso de la enfermedad pulmonar intersticial y artritis reumatoide, nuestro esquema de tratamiento debe de tener 2 fases. 1, controlar la enfermedad. En el año pasado acaba de salir la experiencia de la Sociedad Española de Reumatología con el Abatacept en un grupo importante de sujetos. También existe experiencia con rituximab. Nosotros en México les damos metotrexato con leflunomida. De acuerdo
Yo creo que lo importante, no importa si escoges metotrexato, leflunomida o algún biológico o alguna otra cosa con la que tengas experiencia, es que el tratamiento sí debe de controlar la artritis reumatoide, y de hecho debes de llevar una estrategia treat to target, con un objetivo terapéutico de tener controlada la artritis reumatoide para manejar la actividad de la artritis reumatoide. No es ninguna novedad que el mantener a la artritis reumatoide en remisión o en low disease activity está asociada con buen pronóstico. Y debemos después considerar un fármaco antifibrosante. En el caso de la enfermedad pulmonar intersticial con esclerosis sistémica, vendría siendo básicamente lo mismo. Sabemos que mofetilmicofenolato, ciclofosfamida funcionan, pero de manera limitada, y sabemos que en los últimos años ya se ha probado el uso de antifibrosantes en esta entidad. Por lo tanto, desde mi perspectiva, el tratamiento actual de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la esclerosis sistémica debe ser la combinación de un inmunosupresor con un antifibrosante. Desde mi perspectiva, mofetilmicofenolato junto con nintedanib. Y bajo ninguna circunstancia olvidar el tratamiento no farmacológico, como por ejemplo vendría siendo el manejo de todas las comorbilidades, el uso de oxígeno suplementario, suspender tabaquismo, manejar el reflujo gastroesofágico, entre otras. Con esta diapositiva llego a las conclusiones de esta plática. La mayoría de los grupos especializados en la evaluación de estos pacientes concuerdan que existe una fuerte asociación entre la enfermedad pulmonar intersticial y la autoinmunidad, pero una gran cantidad de pacientes no cumple criterios de clasificación para alguna enfermedad de tejido conjuntivo bien definida. Como opción teníamos la nueva clasificación de la neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad. Los reumatólogos y los neumólogos deben estudiar de manera conjunta a estos pacientes y deben de hacer escuela. La experiencia en estos padecimientos está en proceso de evolución. Los criterios de neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad incluyen grupo de pacientes muy heterogéneos, con pronóstico y respuesta al tratamiento muy diferente. Un paso fundamental en la evaluación de estos pacientes es distinguirlos entre las formas de enfermedades pulmonares fibrosantes contra las que no lo son. De esto depende la prescripción correcta de fármacos antifibróticos. Muchas gracias, les agradezco su atención